Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estaré resolviendo tres ejercicios de hidrostática y tres ejercicios de Arquímedes para el curso de Física 2. Bueno, vamos a resolver el primer ejercicio de hidrostática y nos dice una esfera uniforme de plomo y nos da la densidad de esta esfera y una de aluminio y también nos da la densidad del aluminio. Tienen la misma masa. ¿Cuál es la razón entre el radio de la esfera de aluminio y el de la esfera de plomo? Para resolver esto, masa, eh, la densidad va a ser igual a masa entre volumen. Entonces la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Como son esferas, entonces el volumen va a ser 4 tercios de pi por el radio al cubo. Y como en ambos casos son esferas y en ambos casos nos dice que tienen la misma masa, entonces nosotros tenemos que la densidad del plomo por 4 tercios de pi del radio del plomo al cubo va a ser igual a la densidad del aluminio por 4 tercios de pi el radio al cubo del aluminio. 4 tercios de pi con 4 tercios de pi se va y tenemos que la densidad de plomo, ahí nos lo da, es 11.3 por 10 al cubo por el radio del plomo al cubo va a ser igual a la densidad del aluminio 2.7 por 10 al cubo por el radio del aluminio al cubo. Nos pide la razón entre el radio de la esfera de aluminio y el de la esfera de plomo. Entonces prácticamente nos está pidiendo la razón de la esfera del aluminio entre la esfera de plomo. Eso nos está pidiendo, entonces lo pasamos a dividir. Radio de esfera del aluminio al cubo entre el radio de la esfera del plomo al cubo va a ser igual a 11.3 por 10 al cubo sobre 2.7 por 10 al cubo. Y le sacamos su raíz cúbica. Entonces tenemos que real y el radio de la esfera de plomo va a ser igual a la raíz cúbica de 11.3 por 10 al cubo sobre 2.7 por 10 al cubo, y esto nos da un resultado de 1.61. En este segundo ejercicio nos dice cuál es la masa de la atmósfera de la Tierra teniendo en cuenta el radio de la Tierra, 6.37 por 10 a la 6 metros, y la presión atmosférica en la superficie de 1.013 por 10 a la 5 newtons por metro cuadrado. Para hallar esto, primero tenemos que la presión va a ser igual a la masa de la atmósfera por la gravedad entre 4pi por r cuadrado. Esto es porque sabemos que presión es igual a fuerza entre área. Entonces el área de la superficie terrestre sería 4pi por el radio de la Tierra, y la fuerza sería la masa atmosférica por la gravedad, ¿no? Y nos piden hallar la masa de la atmósfera de la Tierra. Entonces pasamos todo al otro lado y tenemos que la masa de la atmósfera va a ser igual a 4pi por el radio al cuadrado por la presión, todo sobre la gravedad. Y ya tenemos todo esto.
la masa de la atmósfera va a ser igual a 4pi. Por el radio nos da 6.37 por 10 a la 6 al cuadrado, por la presión atmosférica, que es 1.013 por 10 a la 5, y todo esto sobre 9.81. Entonces tenemos que la masa atmosférica es de 5.27 por 10 a la 18 kilogramos. Y para nuestro tercer ejercicio nos dice: las dimensiones de una piscina rectangular son 25 metros de largo, 12 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Nos pide encontrar la fuerza total en el fondo debido al agua que contiene, la fuerza total sobre la pared de 12 por 2 metros, la presión manométrica en el fondo de la piscina y la presión absoluta en el fondo de la piscina en condiciones atmosféricas normales a nivel del mar. Ya. Primero anotamos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y para hallar la fuerza total, primero debemos saber que la presión va a ser igual a la fuerza entre área. Entonces de ahí tenemos que la fuerza va a ser igual a la presión por el área. Y la presión va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces la presión va a ser igual a 1000 por la gravedad 9.81 por la altura, que es de 2 metros. Me faltó el 1. Y la presión va a ser igual a 19.620. Y el área lo tenemos de... Nos dice que es de 25 metros de largo y 12 de ancho. Entonces el área va a ser igual a 25 por 12. Y eso es igual a 300 metros cuadrados. Entonces la fuerza va a ser igual de 19.620 por 300. Y de ahí tenemos que la fuerza es igual a 5.886 por 10 a la 6 newtons. Ahora nos piden hallar la fuerza total sobre la pared. Otra vez usamos fuerza, va a ser igual a la presión por el área. La presión va a ser igual a 1000 por 9.81 por la altura. Pero esta vez no le vamos a considerar 2, sino le vamos a considerar 1. ¿Por qué? Porque en la pared lo que está arriba va a tener menos presión que lo que está abajo. Y como esto es lineal, entonces solamente vamos a considerar como si fuese la mitad. Entonces tenemos que la presión es 9.810 pascales. Acá también me olvidé poner pascales. Esto nos falta hallar el área, que es el ancho, que es el 12 por 2, que es la profundidad. Y tenemos que es 24. Entonces la fuerza va a ser igual a 9.810 por 24. Y esto es igual a 235.440 newtons. Para la C nos pide la presión manométrica en el fondo de la piscina. Eso ya lo hicimos. La presión va a ser igual a la densidad
por la gravedad por la altura. Lo hicimos en la A. Entonces presión va a ser igual a 1000 por 9.81 por 2. La presión va a ser igual a 19.620 pascales. Y por último nos pide la presión absoluta en el fondo de la piscina en condiciones atmosféricas normales a nivel del mar. La presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces la presión absoluta va a ser igual a 19.620 más la presión atmosférica, que es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Entonces la presión absoluta va a ser igual a 1.209 por 10 a la 5 pascales. En nuestro primer ejercicio de Arquímedes tenemos que un bloque cúbico de madera de 10 centímetros por lado y con densidad de 550 kilogramos por metro cúbico flota en un frasco de agua. Aceite con densidad de 750 kilogramos por metro cúbico se vierte sobre el agua hasta que la superficie del aceite está a 3.5 centímetros por debajo de la cara superior del bloque. ¿Qué espesor tiene la capa del aceite? Entonces primero anotamos el lado, que va a ser igual a 0.1 metro, la densidad de la madera por metro cúbico. Luego tenemos la densidad del aceite, que es de 750 kilogramos por metro cúbico. Ya. Nos dice que se vierte y queda hasta la superficie del aceite, está 3.5 centímetros por debajo de la cara superior del bloque. Entonces 0.1 menos 0.035 nos da 0.065, y esto es lo que queda debajo del aceite y del agua. Y usamos la condición de flotación, que sería la densidad. La condición de flotación es que la fuerza de flotación es igual al peso, y entonces la fuerza de flotación va a ser igual a la densidad del aceite por la gravedad por el área y por T, que T va a ser igual a el espesor. Pero a esto también le vamos a sumar la densidad del agua por la gravedad por A, y a esto le vamos a restar este T. Esto va a ser igual a la masa del bloque por la gravedad. La masa sabemos que es la densidad por el volumen. El volumen lo podemos sacar del lado, va a ser el al cubo, que es igual a 0.001. 0.001 por la gravedad. La densidad también nos la da, que es 550 kilogramos por metro cúbico. Entonces tenemos que la densidad del aceite por la gravedad por A por T más la densidad del agua por la gravedad
por el área 0.065 menos t. Dividimos a todos entre G y A. Y nos queda que la densidad del aceite por T más la densidad del agua por 0.065 por T va a ser igual a 550 por 0.001, todo entre el área. El área es L al cuadrado, que es igual a 0.01. 0.01. Y ya reemplazando las densidades, tenemos que 750T más 1000 por 0.065, que es menos T va a ser igual a 55. Y aquí tenemos que T es a 0.04 metros, o lo que es igual 4 centímetros. Para el segundo ejercicio tenemos que una tabla de área de 1 metro cuadrado y de espesor de 0.1 metro se coloca sobre agua de densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, quedando la mitad sumergida. Calcular la densidad de la tabla, el peso de un objeto que habría que colocar sobre ella para que quedara sumergida 0.08 metros. Entonces tenemos que el área es de 1 metro cuadrado y el espesor es de 0.1 metros. De esto tenemos que el volumen es 0.1 metro cúbico. La densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Si nos está diciendo que queda la mitad sumergida, entonces el volumen desplazado va a ser a la mitad de 0.1, y esto va a ser igual a 0.05 metros cúbicos. Y por Arquímedes, la densidad de la tabla por su volumen por la gravedad va a ser igual a la densidad del agua por el volumen desplazado por la gravedad. Tenemos la gravedad, entonces la densidad de la tabla va a ser la densidad del agua, que es 1000, por el volumen desplazado 0.05, todo sobre el volumen de la tabla, que es 0.1, y esto nos da 500 kilogramos por metro cúbico. Y para la B nos piden que el volumen desplazado sea 0.08. Tenemos que el peso de la tabla va a ser igual a la masa de la tabla por la gravedad. Y esto va a ser igual a la densidad de la tabla por el volumen. Entonces tenemos por la gravedad. Entonces tenemos 500 por 0.1 por la gravedad va a ser igual a 50 por 9.81 newton. Y el empuje requerido va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por 0.08. Y esto va a ser igual a 1000 por 9.81
por 0.08. Y esto nos da 80 por 9.81 newton. Restamos. Y entonces tenemos que el peso del objeto debe ser 80 por 9.81 menos 50 por 9.81. Y esto nos da 30 por 9.81 newton. Entonces el peso va a ser igual a 294 newton. Por último tenemos esto que nos dice que longitud debe tener un tablón de madera de 9.5 por 35 centímetros de sección y densidad 650 kilogramos por metro cúbico en agua salada de densidad 1030 kilogramos por metro cúbico para soportar encima a un niño que pesa 52 kilogramos. Entonces anotamos que la sección transversal es de 9.5 por 35 centímetros, pero esto nos da un área de 0.03325 metros cuadrados. Esto está en centímetros y esto está en centímetros. Y nos dice que la densidad es de 650 kilogramos por metro cúbico. La masa del niño es de 52 kilogramos. Y la densidad del agua salada es de 1030 kilogramos por metro cúbico. Entonces tenemos que el volumen del agua desplazada va a ser igual al área por la longitud. Entonces el empuje que puede ofrecer el agua es a la densidad por el área por la longitud por la gravedad. Entonces la densidad del agua salada por el área por la longitud por la gravedad va a ser igual a la densidad del tablón por el área por la longitud por la gravedad más la masa del niño por la gravedad. Se van las gravedades y pasamos a L al otro lado. Entonces tenemos que la masa del niño va a ser igual a AL por la diferencia de densidades. Entonces la masa del niño va a ser igual, entonces nos piden hallar la longitud, entonces la longitud va a ser igual a la masa del niño sobre el área y la diferencia de densidades. Entonces la longitud va a ser igual a la masa del niño, que es 52, entre el área, que es 0.03325, por la diferencia de densidades, que sería 1030 menos 650. Y tenemos que la longitud es igual a 4.116 metros. Estos serían los 3 ejercicios de Arquímedes. Muchísimas gracias.